Quest'uomo Nicodemo Este hombre, Nicodemo, era uno de los jefes de los judíos, uno muy notable. sentì la necessità di andare da Gesù. Sintió la necesidad de ir donde Jesús. Fue de Perché noche, doveva fare un po' di equilibrio. porque tenía que hacer un poco de Perché equilibrio, coloro che andavano a parlare con Gesù porque non aquellos que iban a hablar con Jesús no eran vistos bien. era un fariseo giusto. Es un fariseo Non justo, tutti i farisei porque no todos los sono fariseos cattivi, no. son malvados. Farisei giusti anche. También habían fariseos justos, Fariseo giusto. y este es un fariseo justo, y sintió la inquietud. Un uomo che aveva letto i profeti e sapeva che Era un hombre que había leído a los profetas y sabía que este Jesús era un hombre que había sido anunciado por los era profetas. inquietudine e andò a parlare con Gesù. Y sintió inquietud y fue a hablar con Rabbi, Jesús. sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro. Es una confesión hasta cierto Nessuno punto, infatti può compiere questi segni che tu compi. porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Y se detiene. Si ferma davanti al dunque. Y se detiene en la cuestión principal. E Gesù rispose. Y Jesús responde. Rispose misteriosamente, Responde misteriosamente, come lui, Nicodemo non se lo aspettava. como él, como Nicodemo, no se esperaba. Le presenta la figura del nacimiento. Si uno no nace de lo alto, no puede entrar en el reino de Dios. E lui, Nicodemo, sente confusione. non Y él, capisce Nicodemo, che siente prende confusión, a no lettera entiende y quella toma risposta a la di Gesù. letra esa respuesta de Jesús. Come mai si può nascere se uno è ¿Cómo adulto, se puede una persona nacer si uno ya es adulto, es viejo? Nascere dall'alto, Nacer de lo alto, nascere dallo Spirito. nacer del Espíritu. E il salto che la confessione di Nicodemo deve fare El salto que la confesión de Nicodemo tiene que hacer, no sabe cómo hacerla, perché lo spirito è imprevedibile. porque el Espíritu es impredecible. La definizione dello spirito che Gesù dà qui, La definición del Espíritu que Jesús da aquí il vento es soffia dove interesante. vuole e ne senti la voce. El viento sopla por donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Chiunque Lo mismo nato dal sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. El Espíritu es libre. La persona que se deja llevar de una parte a la otra por el Espíritu Santo. Esta es la libertad del Espíritu Santo. El que hace esto es una persona dócil. Y aquí se habla de la docilidad al Espíritu. Essere cristiano non è soltanto compiere i comandamenti. Ser cristiano no es solamente cumplir los mandamientos. Esto se tiene que hacer, es verdad. Fermi lì, Pero si tú te detienes ahí, non sei un buon cristiano. no eres un buen cristiano. Ser cristiano è lasciare che lo spirito entri dentro di te e Ser cristiano es dejar que el Espíritu entre dentro de ti y te lleve donde Él quiere. nella nostra vita cristiana tante volte ci fermiamo En nuestra vida cristiana muchas veces nos detenemos como Nicodemo, delante de la cuestión. sappiamo il passo a dare. No sabemos Non el siguiente sappiamo paso a dar. come farlo o non abbiamo No sabemos cómo hacerlo. la fiducia in Dio per fare questo O no tenemos la confianza en Dios para dar este paso lasciare y entrare hacer este paso y dejar entrar al Espíritu, nascere di nuovo, renacer de nuevo y dejar que el Espíritu entre en nosotros, che sia lo spirito a guidarmi, que sea el Espíritu non quien nos io, guíe. libero, con questa libertà dello spirito Aquí che lo vemos non libre, saprai con esa libertad del Espíritu, que no sabremos dove jamás finirai. dónde terminaremos. Che erano nel cenacolo. Y los apóstoles que estaban en el cenáculo, cuando viene el Espíritu Santo, salieron a predicar con esa valentía, con esa claridad, Avrebbe successo questo, que no sabían que habría sucedido esto. Lo han hecho, perché lo spirito le guidava. porque el Espíritu los Non guiaba. deve fermarsi mai El cristiano no se debe detener jamás compimento dei en el comandamenti. cumplimiento de los mandamientos. Se tiene que hacer, pero se tiene que ir más allá, Questa nascita nuova, hacia este che è la nascita nacimiento dello nuevo, spirito. que es el renacer del Espíritu, que te da la libertad del Espíritu. Quello che è accaduto a questa comunità cristiana Y esto es lo que sucedió a esta comunidad cristiana en la primera lectura, después de que Pedro y Juan regresaron da quell'interrogatorio che hanno avuto con i sacerdoti. de ese interrogatorio que tuvieron con los sacerdotes. Andarono dai loro fratelli
Ellos fueron donde sus hermanos, a esta comunidad, y narraron lo que les habían dicho los sacerdotes y los ancianos. Y cuando la comunidad oyó esto, todos juntos, se asustaron un poco. ¿Qué cosa hicieron? Rezaron. No si sono fermati a misure prudenziali, no se detuvieron en medidas prudentes. Ahora hacemos esto, no, vayamos con calma, no. Oraron, que sea el Espíritu quien les diga qué es lo que tienen que hacer. Levantaron su voz a Dios diciendo, Señor, esta hermosa oración en el momento de oscuridad, en un momento donde tenían que tomar una decisión y no sabían qué hacer. Quieren nacer del Espíritu. Abren su corazón al Espíritu, que sea Él quien les diga esa. Señor Herodes, Poncio Pilato, con las naciones y el pueblo de Israel se han aliado contra tu Espíritu, contra tu ungido. Haz algo, Señor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas al grupo de sacerdotes y aconseja a tus siervos anunciar con toda libertad tu palabra. Piden la valentía, la claridad, no tener miedo, extendiendo tu mano para que se cumplan signos y prodigios en el nombre de Jesús. Y cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban tembló. Todos quedaron llenos de Espíritu Santo y anunciaban la palabra de Dios decididamente. Aquí se dio un segundo Pentecostés. Ante las dificultades, ante una puerta cerrada, y no sabían cómo ir adelante, se dirigen al Señor y hablan. Viene el Espíritu y les da lo que necesitan, y ellos salen afuera a predicar con valentía. Esto es renacer del Espíritu. Esto es no detenerse ante una cuestión, ante los hechos, ante los mandamientos, no detenerse ante las costumbres religiosas. Esto es renacer de nuevo. ¿Y cómo se prepara uno para nacer de nuevo? Con la oración. Y la oración que nos trae al Espíritu, el Espíritu que nos da esta libertad, esta decisión, esta valentía del Espíritu Santo, que jamás sabrás a dónde te llevará, pero es el Espíritu. Que el Señor nos ayude a estar siempre abiertos al Espíritu, para que sea Él quien nos lleve adelante en nuestra vida de servicio al Señor.